Contentos de poder reunirnos esta mañana. Afuera está bastante pesadito el día, ¿no? Parece que volvió el calor, pero acá está muy pasable, así que vamos a estar un ratito estudiando la palabra de Dios. Creo que ustedes están estudiando, si mal lo entendí, a ver, ¿qué están estudiando? Menos mal, las parábolas, muy bien, las parábolas. Y me toca en esta mañana hablarles un poquito acerca de una parábola que es la parábola de los siervos o los obreros de la viña. Es una parábola que encontramos en el Evangelio. ¿Alguno sabe cuál Evangelio? Evangelio de Mateo. Vamos a leer allí, primeramente en el capítulo 19. Mateo. Vamos a leer en el capítulo 19, versículo 25 hasta el final. Y después vamos a pasar al capítulo 20, que es donde está realmente la parábola. Dice el capítulo número 19, está hablando el Señor con sus discípulos, había ocurrido ese encuentro del joven rico con el Señor. Y después de ese episodio, les entró a los discípulos una duda. Les entró una duda a los discípulos, y el que se encarga de preguntar o llegar al Señor con esa duda para hacerle una consulta es nada menos que Pedro, que tenía que ser Pedro, ¿no? Porque Pedro siempre arrancaba, era como el tractor y todos después lo seguían. Y aquí él toma la iniciativa y miren qué le pregunta el apóstol Pedro al Señor. Vamos al capítulo 19, versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En otras palabras, Señor, nosotros dejamos casa, mamá, papá, trabajo, dinero, y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? ¿Qué me toca a mí? Seguimos. Jesús le dijo: de cierto les digo, o cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Verso 30. ¿Con qué palabra empieza el verso 30? Pero, atenti, pero, ojo, aquí en advertencia, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora sí, pasamos a la parábola que aparece en el capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿ustedes saben cuánto era un denario? Era el sueldo o la paga que se recibía en esos años
por un día de trabajo. Un jornal de un obrero común, lo que se pagaba en un día, un denario. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Es decir, que el señor de la viña sale tempranito a la mañana. Ustedes piensen que antiguamente en Israel la jornada de trabajo empezaba a las 6 de la mañana. Podemos pensar que él salió a primera hora, a contratar siervos para la viña. Vengan a trabajar, les voy a pagar un denario. Pero dice aquí, a la hora tercera, es decir, aproximadamente a las 9 de la mañana, para que nos demos una idea, aproximadamente a esa hora, cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. No les dijo cuánto le iba a pagar, Os daré, dice aquí, lo que sea justo. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Más o menos al mediodía salió de nuevo, 12 del mediodía, y la hora novena aproximadamente las 3 de la tarde, a la primera hora de la tarde, a la tardecita, diríamos ahora, ¿no? E hizo lo mismo, es decir, que había gente desocupada y los contrató, ¿no? Ahora, verso 6. Saliendo cerca de la hora undécima, ustedes piensen que la hora undécima serían las 5 de la tarde, es decir, una hora antes de que finalizara la jornada de labor, una hora antes, un ratito antes de que termine el día de trabajo. Vuelve a salir el dueño de la viña y dice, halló a otros que estaban desocupados también y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Es decir que, hermanos, para hacer un paréntesis acá, el señor de la viña sale a contratar obreros. A la mañana tempranito, los primeros que vienen, al mediodía, agrega un puñado más, a las 3 de la tarde, a la tardecita, ¿no es cierto? En distintas horas, hasta llega un punto en que contrata personas casi terminando el día de trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la hora de pagar. Hay que pagar. Vamos a ver cómo se comporta el señor de la viña. Y dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Empezó por los últimos. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, ¿a qué hora, hermano? 5 de la tarde, más o menos, recibieron cada uno un denario, el jornal correspondiente a un día completo de labor. Al venir también los primeros, los que empezaron a la mañana, que estuvieron trabajando todo el día en la viña, pensaron que habían de recibir más. Miren cómo es la justicia del hombre, ¿no? Hice más, ¿qué corresponde? Que me paguen más, ¿cierto? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio?
no conviniste conmigo en un... es sin signo de pregunta. No te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Algunas Biblias, esta última frasecita no la traen, algunas versiones, la NBI y otras más, no traen esta última frase, muchos son llamados, pero poco escogidos. No aparece esta última frase en la mayoría de los manuscritos griegos. No importa ese dato, por eso alguno de ustedes quizás tenga una Biblia donde esta última frase no aparece. Bueno, eso es tema para otro día. Quiero decirles, hermanos, que el Señor cuando habla esta parábola está comparando la obra de Dios con la viña y estos obreros que Él contrató, estos siervos que contrató para trabajar en la viña. Era muy común que el Señor hablara por parábolas. ¿Se acuerdan de ese dato? Ustedes seguramente, algunos de los que vino a predicar lo han comentado. El Señor hablaba era muy común que Él hablara por parábolas. Es una parábola que la pronunció el Señor. Y Él tenía esa costumbre, como decimos, de utilizar frecuentemente las parábolas para enseñar las verdades de Dios, los misterios del reino de los cielos, como dice la palabra de Dios. Allí en Marcos capítulo 4, verso 33, dice, con muchas parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. El Señor usaba la parábola para que con ejemplos sencillos de la vida cotidiana nosotros pudiésemos entender ¿qué cosas? Bueno, hasta lo que podemos entender, conforme a lo que podemos oír, que pudiésemos comprender un poquito más acerca de las verdades, ¿verdad? O los misterios del reino de los cielos. Así que la parábola tiene un gran propósito. Es una historia. Ustedes saben que la parábola, los que han ido al Instituto Müller o alguno que lo ha estudiado, tiene una estructura generalmente. A veces aparece con el propósito al principio. Algunos lo declaran, el por qué el Señor dice una parábola. Después está el contenido o el relato o la historia, que en este caso está protagonizada por un jefe o un jefe de hogar, un padre de familia, dueño de una viña. Esa es la historia, ¿no es cierto? Es decir, la narración. Y por último aparece la aplicación espiritual, que eso es lo importante. ¿Qué quiso enseñar el Señor Jesucristo a través de una parábola, en este caso la parábola de los obreros de la viña? Bueno, la narración ya la hemos visto, hermanos. El hombre aquí, el padre de familia, comienza tempranito el día de trabajo y contrata obreros con la oferta, con el compromiso de pagarles un denario. Es como si nosotros nos contrataran, dice, bueno, yo le voy a pagar por día. ¿Cuánto puede ser por día hoy que nos pague una persona un jornal de un día, de una fábrica? ¿Por cuánto puede ser? ¿100 pesos? No. ¿100.000 pesos? Tampoco. No sé cuánto es, menos en este tiempo que no sabemos cuánto vale la plata. Pero nos contratan por un día. Es bueno, fenómeno, vamos a trabajar por un día. Salimos tempranito. Pero cerca de las 3, dice la palabra, a las 9 de la mañana, hora tercera, vuelve a salir a la hora sexta, a las 12 del mediodía, a la hora novena, vuelve a salir, hace lo mismo, ¿no es cierto? Y nos llama la atención este dato que cerca de la hora 11 también vuelve a salir a las 5 de la tarde y contrató también a otros que estaban como desocupados, hermanos. Es un detalle importante, porque la hora 11 es casi al final del día de trabajo. Es una hora antes, como decíamos, del final de la jornada de trabajo. Porque esa jornada, yo les explicaba, se trabajaba bastante, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas de trabajo. Era dura la vida del trabajador y ganaban poco en general. Por lo tanto, la hora 11 es un horario inusual para contratar, es un horario inusitado, algo poco frecuente.
Pero la idea que se extrae de este detalle es que todavía había lugar. Todavía había lugar para venir a trabajar. Y bueno, llega el final del día y el momento de la paga. Todos reciben un denario. Imagínense, hermano, que usted haya sido contratado para trabajar un día y a mí me contratan para trabajar la última hora. Ustedes están todos acalorados, transpirados, la ropa sucia, no comieron nada, 12 horas dándole, y yo vengo un ratito, corto una ramita de la viña, agarro unos par de racimos, a la hora de pagar, el salario de un día. Un día me pagaron. Claro, es lógico que el ser humano, los que empezaron a la mañana, dijeron, ¿pero cómo? ¿Dónde está la justicia de este hombre? ¿Dónde está el criterio? A nosotros, que trabajamos todo el día, que sufrimos el calor, el cansancio, ¿nos paga lo mismo que estos que trabajaron un ratito? Nosotros estuviéramos en el trabajo, haríamos un lío bárbaro. Imagínense que estemos en una fábrica, en un trabajo, en un colegio, que seamos choferes, y viniera uno que trabaja 10 minutos y cobra lo mismo que nosotros que trabajamos todo el día. Estaríamos frenéticos, ¿no es cierto? Bueno, el hombre es así. Pero Dios es diferente. No porque Dios sea injusto, sino porque Él quiere darnos una lección, que ahora vamos a ver. Esta parábola tiene distintas, vamos a ser rápido, tiene distintas interpretaciones, quiero decirles. Algunos piensan que se refiere a la forma en que las personas se allegan a Dios en diferentes etapas de su vida. Algunos se acercan a Dios al principio de su vida, otros más adelante en la juventud, otros lo conocen en su adultez, en su edad avanzada o al final de sus días. Y Dios, en cada caso, siempre muestra su benevolencia, siempre recompensa, siempre es generoso en recompensar. Esta es una forma de ver esta parábola. Otros que son más técnicos lo vinculan con un hecho histórico que tiene que ver con, digamos, el hecho que Dios eligió en un principio, hace muchísimos años, al pueblo de Israel, como pueblo escogido. Y posteriormente eligió a los gentiles, cuando formó la iglesia, ¿verdad? Y sin embargo, los hebreos o los judíos o los israelitas, que fueron escogidos mucho antes, recibieron o están recibiendo las mismas bendiciones por gracia, aquellos que creen en Cristo, que nosotros que somos gentiles. Es decir, nosotros somos los obreros de la hora undécima, si lo quieren decir de una manera, comparado con los judíos. Y sin embargo nosotros recibimos igual la gracia de Dios, el perdón, formamos parte de la iglesia. La palabra dice que Dios de ambos pueblos hizo uno. Así que los hebreos podrían, o los judíos, los israelitas, los judíos es una cosa, y los israelitas es otra. Judíos son los descendientes de la tribu de Judá, y cuando hablamos de los judíos, para aclararlo, hablamos de los que han vuelto después de la cautividad, han regresado, ¿verdad?, a Israel y han vuelto otra vez a formar allí. Estamos hablando de tiempos antes de Cristo, ¿no? El pueblo de Israel, el reino del norte, como sabemos, se dispersó. ¿Dónde estará el reino del norte? Dispersado en el mundo, no se sabe. Entonces los judíos vuelven, reino del sur, y con el correr de los años dice la palabra que somos escogidos nosotros, los gentiles. Somos llamados también a formar parte de ese pueblo. Bueno, los hebreos, los israelitas, no tendrían, ¿no es cierto?, derecho o no tendrían razón en murmurar contra nosotros, murmurar contra Dios por la elección de los gentiles. Sería otra interpretación de la parábola, ¿no es cierto? Pero miren, para ser rápido, para no confundirnos tanto, quiero decirles que ciertamente esta parábola ilustra la manera que tiene Dios de recompensar, que no es necesariamente la misma forma que el hombre tiene de recompensar. Escuchen bien, esta parábola nos ilustra
la forma en que Dios tiene para recompensar. Esa forma que Dios tiene no siempre coincide con la forma que el hombre, nosotros, utilizamos para recompensar. Nos revela que la manera de recompensar de Dios no es como la manera que tiene el hombre de recompensar. Esta parábola nos revela algo más acerca del obrar de Dios. Nos da un indicio mayor sobre lo que significa su gracia. Su gracia. Es decir, en definitiva, esta parábola es una parábola que nos revela la gracia de Dios. Y lo vamos a demostrar. Con esta parábola, el Señor Jesucristo responde la pregunta de Pedro que hemos leído en el capítulo 19. ¿Cuál es la pregunta? He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esa es la pregunta. ¿No les parece que era una pregunta un poquito como interesada? Es una pregunta interesada, ¿no? Un tanto especulativa esa pregunta de Pedro. Es como si él estuviera preguntando, bueno, Señor, todo lo que hicimos, mira todo lo que hicimos, toda la vida. Yo estuve trabajando del sol, aguanté el calor, el cansancio. ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Qué voy a tener yo? ¿No es cierto? Hemos hecho muchas cosas, Señor. Hemos hecho muchas cosas. ¿Qué me va a tocar? ¿Cuál será nuestro galardón? ¿No lo pensaste, hermano, alguna vez en tu vida? ¿Cuánto que hice yo para el Señor? Mire, yo hice tal cosa, de que soy joven, de que me convertí de chiquito. Nunca dejé de trabajar para el... ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Cómo será mi corona? ¿Cómo será mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa, Señor? Entonces el Señor, a través de su respuesta, muestra que ciertamente ellos serían recompensados ricamente. Lo dice el Señor, que tendrían una gran recompensa los discípulos. Pero además, Él enseña que sería reservada cierta recompensa para los convertidos y obreros posteriores en el servicio de Cristo. No solamente los apóstoles, no solamente aquellos que trabajaron mucho, sino también serán recompensados los obreros de la hora undécima. Y cuando el Señor dice que va a recompensarlos, ¿cómo va a ser ese acto de recompensar? ¿Cómo va a ser ese acto de recompensar? Ese acto de recompensar va a ser bajo el principio de la recompensa según Dios. Bajo el principio de la recompensa según Dios. Y queridos, el versículo 16 nos revela esta verdad. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Este versículo, este principio es la esencia de la gracia de Dios. Es el núcleo de la gracia de Dios. Porque Dios es soberano. Antes leímos o cantamos un cántico sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano en bendecir. Dios es soberano en recompensar. En cambio, los hombres estamos condicionados, estamos limitados por nuestra cabeza humana, por nuestra naturaleza carnal, limitados por nuestra carnalidad. Hay en nosotros celos, envidias, afán de protagonismo, vanagloria y cuantas cosas más. Y creemos muchas veces que somos muy merecedores de la recompensa de Dios. Pensamos que nuestro trabajo para el Señor es el más productivo del mundo. Y sin embargo el Señor aquí nos da una gran lección. Pedro y los discípulos sabían que habían dejado mucho para seguir a Jesús.
Y él, Pedro, quería saber cuál sería su recompensa. Cristo le aseguró que serían recompensados, pero bajo el principio, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta frase aparece en el capítulo 19, versículo 30 y en el capítulo 20, versículo 16. Hermanos queridos, Dios recompensará de maneras inesperadas, tal cual lo enseña la parábola. Estamos viendo, yo vi un reloj ahí, pero ¿qué hora es ya? ¿Anda bien ese reloj? ¿Qué marca ahí? ¿Qué marca ya, Marce? Eso quería ver, me tiene intrigado ese reloj. Bueno, termino enseguida. Bueno, observemos, hermanos, que todos los obreros que trabajaron en distintos lapsos de tiempo, todos trabajaron en distintas franjas horarias, ¿verdad? Trabajos diferentes, no es lo mismo cortar una ramita de la viña que trabajar todo el día, sacar la basura, sacar los racimos. Cada cual trabajó en forma diferente, pero como decíamos antes, todos fueron recompensados por igual, porque a la hora de pagar se le pagó a cada uno un denario. Esto no significa, atención con este dato, que en el cielo todos seremos tratados de la misma manera. No es así. Ni tampoco significa que en el cielo no habrá premios. Ciertamente los va a haber. Por ejemplo, la parábola de los talentos, capítulo 25 de Mateo, versículos 14 al 30, enseña claramente esta verdad. Y también lo enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando él habla, por ejemplo, acerca del tribunal de Cristo y de cómo van a ser ameritadas o avaloradas nuestras obras, como alguno dice oro, plata y piedras preciosas, otros madera, heno, hojarasca, salvos como por fuego, ¿verdad? Pero lo que aquí quiere decir la parábola, el Señor a través de esta parábola, es una cosa, que algunos que se creen los primeros en este mundo serán los últimos en el cielo. La idea aparece no solamente aquí, Mateo 20, 16, sino que también aparece en Mateo 19, 30, en Marcos capítulo 10, verso 31, y en Lucas capítulo 13, versículo 30. Queridos hermanos, las normas celestiales y las terrenales son completamente diferentes, porque el punto es que Dios recompensa según el principio de la gracia. Miren, el sistema de la ley es fácil. El sistema de la ley. Vos obtenés lo que merecés por lo que hiciste. Pero el sistema de la gracia es diferente, es ajeno a nosotros. Dios trata con nosotros de acuerdo a quien es Él, no de acuerdo a quienes somos nosotros. Todo lo recibimos por gracia, todo, absolutamente todo. Nosotros pensamos que merecemos cosas, porque si no trabajamos todo el día, porque sufrimos el calor, el cansancio, las aflicciones, si ustedes quieren, de la obra, el cansancio y la rutina, el desánimo, el sentirnos muchas veces poco retribuidos. Señor, yo merezco más. Pero no nos olvidemos, hermano, que Él es soberano. Y su forma de recompensar, nos enseña esta parábola, no depende de nuestro esfuerzo, depende de su concepción de las cosas y de cómo ha evaluado Él nuestro servicio. Nosotros somos salvos por gracia, ¿o no? No es por obras. ¿Vamos entendiendo? No es que somos salvos porque merecemos, por gracia de Dios. El llamado a su servicio es un regalo de su gracia. La capacidad de servir a Dios a través de nuestros dones es un regalo de su gracia. Cada oportunidad de servir a Dios es un llamado que llega por gracia de Dios. Un servicio exitoso para Dios es un regalo de su gracia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 10,
Por gracia de Dios soy lo que soy. No quiero extenderme, pero sí decirles algunas conclusiones rápidamente. En primer lugar, en base a esta parábola, nos damos cuenta de que Dios tiene su criterio a la hora de recompensar. Él ve las cosas con sus ojos, como Dios, soberano, que está por encima de nuestras pasiones humanas y de nuestra forma de evaluar las cosas. En segundo lugar, Él nunca comete injusticias cuando recompensa. Versículos 4 y 6 de nuestra lectura. Hemos leído allí. Nunca comete injusticias. 4 y 6. Fíjense que en cada lugar que aparece aquí la Biblia, en estos textos, Él dice, les daré lo que sea justo. Les daré lo que sea justo. Versículo 7 también. Y recibiréis lo que sea justo. El Señor nunca comete injusticias. No es que dando menos es injusto. Él va a dar lo que es justo. No confundamos, hermanos. Nuestra mente no es como la mente de Dios. Tercero, se termina el día, hora 11:00, y había personas que estaban desocupadas. Haciendo ahora una aplicación muy estrictamente personal, ¿qué hacemos nosotros que somos los siervos de la hora 11:00? ¿Estamos desocupados? ¿Cómo puede ser que estemos desocupados en la plaza mientras todos trabajan? Nadie nos ha contratado. Miren qué excusa. Nadie me contrató. A mí nadie me dijo que yo haga algo en la iglesia. Yo no hago nada. ¿Cómo puede ser que estemos desocupados? Es la hora 11:00, hermanos. Se termina la era de la gracia. Viene el Señor por su iglesia. Estamos ante el final de la jornada de trabajo. Y hay un llamado para cada uno de nosotros, para que vengamos a la viña a trabajar. Cuarto, Dios tiene su criterio también a la hora de evaluar, no solamente a la hora de recompensar, sino a la hora de evaluar. ¿Qué dice el versículo 16? Como decíamos, los primeros postreros y los postreros primeros. A veces creemos hacer mucho, pero Dios no lo considera así, ¿verdad? Dios tomará en cuenta más que nada la fidelidad y no tanto la cantidad. Por eso, para muchos de nosotros, nuestro servicio quizá nada más sea heno, madera y hojarasca, que ojalá que nunca pase esto en nuestra vida. Quinto, como explicábamos, la hora 11:00 nos habla especialmente de que se termina el día de trabajo. Es una alerta, una alarma que se prende. Vuelve el Señor. Miren, no es un detalle menor que la parábola diga la hora 11:00. ¿Por qué no dijo la hora 12:00, que era la hora que terminaba la hora? No, la hora 11:00, un ratito antes. Hermano, estamos un ratito antes ahora, Estamos un ratito antes, estamos en la hora 11:00. Viene el Señor. Sexto, el hombre tenía una fuente inagotable de trabajo. Para aquellos que querían trabajar, había trabajo. Lo mismo aparece, después en casa lean, porque el tiempo ya pasó, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. ¿Se acuerdan? El Señor vio las multitudes. Y que el Señor se conmovió, porque vio a las personas y cómo las vio, como ovejas sin pastor. ¿Y qué dijo el Señor? A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hermanos, sobra trabajo en la obra de Dios. ¿Por qué algunos de nosotros permanecemos desocupados para con Dios? Séptimo,
o sexto, no me acuerdo el orden. Lo justo para el hombre no es necesariamente lo justo para Dios. Según el versículo 10, aquellos hombres que estaban allí en la viña trabajando pensaban que lo más justo era recibir más. Sin embargo, Dios, el Señor de la viña, no cometió ninguna injusticia. Séptima, Él lo dijo, versículo 14, yo quiero dar a este postrero como a ti, quiero dar. Las razones por la generosidad a estos hombres que ha tenido el padre de familia, el dueño de la viña, estaban completamente en el corazón del dueño de la viña y no en aquellos que recibieron la recompensa. Esto nos habla, como decíamos, de la soberanía, de la gracia de Dios. ¿Cuántas cosas más, hermanos, podemos pensar como conclusión de esta parábola tan preciosa? Miren, si el Señor bendice más a uno que a otros, está en su soberanía hacerlo. Nuestra misión es recibir un denario. ¿Qué a nosotros si a otros se le paga lo mismo? ¿Verdad? Por un servicio que para nosotros puede ser muy valioso o menos valioso, igualmente valioso, pero que es evaluado según el concepto y la mente de Dios. ¿Quién puede meterse, hermano, en la mente de Dios? ¿Quién puede juzgar su forma de bendecir? ¿Quién puede decir yo merezco más? ¿Quién puede decir me lo merezco más yo que el otro? ¿Quién de nosotros puede dudar de la justicia de Dios a la hora de recompensar? Quiero terminar con las palabras de un famoso predicador que vivió en el siglo XIX, que se llamó Charles Spurgeon. Él, frente a esta parábola, y siendo consciente de cómo actúa la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, porque nosotros estamos bajo la multiforme gracia de Dios, y estamos recibiendo los beneficios de su gracia, su perdón, su misericordia, su provisión, su protección, son todas derivaciones de su gracia. Y Él lo hace en su soberanía, ¿verdad? A veces pensamos que somos los primeros, hermanos, y tendremos que ser los postreros. ¿Qué respuesta le dio el Señor a Pedro? Pedro, guardate tus especulaciones. ¿Vas a ser recompensado? Claro que sí. Hay una gran recompensa para los discípulos. Se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Pero atención, porque los de la hora 11 también serán recompensados. ¿Y van a estar murmurando? El Señor es soberano y reparte como quiere. Dice este autor, y termino con esto que es textual, una pequeñita referencia textual: si cualquier hermano ha de ser honrado por Dios, me siento honrado en su honor, dice Charles Spurgeon. Si Dios bendice a tu hermano y lo hace 10.000 veces más útil que tú, entonces verás que Él te está bendiciendo a ti, no solamente bendiciéndolo a Él, sino a ti. Si mi mano tiene algo dentro de ella, mi pie no dice, oh, yo no lo tengo. No, pues si mi mano lo tiene, también mi pie lo tiene, porque pertenece a todo mi cuerpo. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, que podamos entender un poquitito nada más, algo más sobre la gracia de Dios, tan reveladora en esta parábola, tan reveladora, y aprendamos la lección. Quizás seamos un poquito como Pedro nosotros. Todos estamos apeteciendo a ver qué nos toca, ¿no? Es natural del hombre, no lo vamos a criticar tampoco a Pedro, pues yo haría lo mismo, Señor, ¿qué me va a tocar a mí?
pero Dios me tiene que machacar la cabeza, que tengo dura la cabeza como un adoquín. No. Vos pensás que hiciste mucho y hiciste poquito. En cambio, el que hizo poquito para mí hizo mucho, porque a lo mejor lo hizo con mucha fidelidad. Y los postreros serán primeros. Yo voy a pagar a todos. Nadie tiene derecho al pataleo, nadie tiene derecho a reclamar, porque yo doy de mí como yo quiero. Soy el dueño de la viña. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad. Amén. Bueno, me alegro que hayas tomado una parábola de Mateo, porque estábamos viendo lo que es el reino de Dios. Ustedes vieron cuando comienza la lectura, dice, porque el reino de Dios es semejante, no igual, semejante, parecido. Y el Señor da este ejemplo tan lindo. Que acordémonos que las parábolas tienen una verdad central, no tiene varias verdades, tiene una verdad central y esa verdad es la que enseña parábola. Y hay elementos, como decía nuestro hermano, que están especificados para que la persona, o sea, el relato, para que uno se lleve realmente la imagen de la enseñanza y no se pierda. No está hablando de recompensas la parábola, está hablando de aprobación, ¿o me equivoco? Aprobación, porque como decía el hermano, la recompensa Pedro podría haber dicho, bueno, ¿qué estaba esperando Pedro y los apóstoles? Felicitaciones, Pedro, felicitaciones, Jacobo. El Señor no felicita. El Señor aprueba o desaprueba. El que busca la recompensa va a estar desaprobado, porque quiere decir que está buscando el elogio. Y esto creo que enseña muchísimo esto, porque ¿qué recompensa podía tener el ladrón de la cruz, el malhechor que se convirtió? Tuvo la misma aprobación que yo cuando a los 13, 12 años recibí al Señor. Y digo, no puede ser, como dijo el hermano, ¿no? Yo trabajé mucho para el Señor. Bueno, hermoso, creo que nos llevamos una linda propuesta para seguir investigando, porque esto se puede seguir estudiando, investigando, pues para una charla de la escuela dominical, para hacer preguntas, para hacernos preguntas y para también plantearnos y tomar nota. En los papelitos, yo tengo la Biblia llena de papelitos, nunca los tiro, porque lo que uno toma nota ahí queda y eso después uno lo recuerda. Así que muchas gracias por darnos esta responsabilidad, que estamos en la hora 11, eso me quedó muy fuertemente grabado, ya el Señor viene, como dice una melodía, se siente los pasos del Señor. Así que, hermanos queridos, tengamos entonces la responsabilidad de trabajar en la viña, porque ya el tiempo se acaba y es nuestra responsabilidad. Bueno, recordemos esta tarde la reunión en Calle Misiones a las 19 horas, para apoyar ese lugar. Y también los que puedan ir un ratito antes para repartir algún folleto o a los vecinos, va a estar muy bien. Los vecinos reciben con gusto las reuniones, hay buena repercusión y hay buena recepción. Hay buena recepción en los vecinos, no lo ven con desagrado, así que eso es dentro de todo es algo bueno. Así que oremos para que tengan la decisión de ir a escuchar el Evangelio, porque dentro de un par de semanas se va a comenzar las tareas de la obra entre los niños. Se suspendieron por los campamentos, porque los jóvenes están en los campamentos, entonces se va a hacer la obra sábado por medio, horas felices, para incentivar entre los niños el Evangelio allí. Bueno, terminamos con una oración. Me pedí a Denis, por favor. Si te acercas, Denis, acá, para despedirnos en oración, y te agradecemos enormemente, Fernando, por tu servicio. Sabemos que en la congregación estás muy ocupado, pero te has dejado este tiempo para dedicarnos a nosotros. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta parábola, Señor, que nos diste por medio del hermano, que podamos, Señor, aprender y comprender, Señor, que toda la gloria es para vos, Señor,
que podamos, Señor, cada día de nuestra vida adorarte, glorificarte, Señor, y servir a lo que necesitan, Padre. Te damos las gracias, Señor. Ahora cuídanos, Señor, a nuestro regreso a nuestros hogares y, Señor, y reguárdanos, Señor, en toda la semana, Señor. Te damos las gracias, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.